¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarles. Villavilla por acá con la información alrededor del rebaño sagrado. Ya les adelantaba por la mañana que este día se daría a conocer ya el calendario de partidos de la famosísima Leagues Cup. Este torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX contra los de la MLS y que tiene como premio deportivo, por supuesto, 3 cupos en la Conca Champions del siguiente año, es decir, del 2027, torneo al que Chivas todavía no tiene su lugar, lo estará buscando en próximas semanas, pero en caso de emergencia, la Leagues Cup puede ser la última oportunidad que tenga el Guadalajara. Habló Lionel Messi al respecto de este certamen contra los clubes de la Liga MX y las desventajas que luego presentan los equipos, porque hasta la edición de este 2026 es cuando tendremos partidos de Leagues Cup en territorio mexicano, porque antes de la edición 2026 prácticamente todos los partidos se jugaron en los Estados Unidos. Vamos a revisar el calendario, vamos a revisar la declaración de Lionel Messi, también vamos a revisar este nuevo reporte que surge respecto del tiempo que podría perderse Luis Romo, el capitán del Guadalajara, tras lesionarse de nueva cuenta el fin de semana pasado contra el Toluca, y vamos a platicar de Marco Antonio Ortiz, el famosísimo Gato Ortiz, que será el árbitro del clásico entre Atlas y Chivas de este sábado, muchachos. Pero bueno, arrancamos con esta revelación que se dio a conocer este día del calendario de la Leagues Cup para 2026. El rebaño sagrado y los otros 17 equipos de la Liga MX enfrentarán de nueva cuenta a puros equipos de la MLS. Lo que busca la organización es que los partidos entre Liga MX y MLS se mantengan. Son, digamos, esos juegos los que mejores audiencias han generado, los que mejores asistencias en los estadios han tenido, porque a la gente se le hace más atractivo ver partidos de Liga MX contra MLS que partidos entre Liga MX o entre MLS, perdón. Entonces, por esa situación, los 18 clubes mexicanos enfrentan a 3 equipos de la MLS y los de la MLS enfrentan a 3 equipos mexicanos. Tal y como ocurrió el año pasado, se hace una tabla general de los 18 de Liga MX, los 18 de MLS, los 4 mejores de Liga MX califican a la ronda de eliminación directa, los 4 mejores de la MLS, después de que se hace esa tabla general tras los 3 partidos. ¿Cuál es el calendario del Guadalajara, muchachos, en este certamen que a Chivas le ha costado muchísimo trabajo? Ustedes recordarán, el año pasado se perdió con el Red Bull de Nueva York, se empató con el Charlotte y se le ganó al Cincinnati, pero no fue suficiente para clasificar, y Chivas no alcanzó boleto a la Conca Champions que se está disputando en este 2026. El Guadalajara, atención a todos los chivermanos que se encuentran en los Estados Unidos, va a disputar sus 3 partidos en territorio estadounidense. El 5 de agosto Chivas va a estar en Los Ángeles, ahí muy cerquita de la Figueroa Street, ahí al ladito del Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde está el estadio del LAFC, un estadio magnífico, la verdad, está espectacular el estadio donde juega este equipo, donde estaba Carlos Vela. Bueno, el Guadalajara se va a presentar el 5 de agosto en ese estadio, en el BMO Field de Los Ángeles, enfrentando al LAFC. Después, el 8 de agosto, en una sede en Estados Unidos por definir, va a jugar contra el Dallas FC, y finalmente el 12 de agosto tendrá tal vez el partido más complicado de esta etapa, cuando enfrente a Seattle en el Lumen Field, allá en Seattle. El Seattle, que es el vigente campeón, el vigente monarca de la Leagues Cup. Así que, evidentemente, hay situaciones ahí que Chivas tiene que estar atendiendo en cuanto a logística. El segundo partido contra el Dallas es en una sede por definir. Veremos si le colocan al Guadalajara alguna sede cercana a Los Ángeles para no tener que moverse. Hay partidos que se van a jugar en México, pero la verdad es que son muy pocos. O sea, de los 54 partidos, solamente son 4 en territorio mexicano, y este beneficio se le dio a clubes que ya han tenido posición más alta en el ranking. El Toluca, por ejemplo, va a recibir 2 partidos de local en el Nemesio 10. América va a recibir un partido en el Estadio Azteca. Los Tigres van a recibir un partido en el Volcán, pero solamente son esos 4 partidos. O sea, en proporción, el Mundial del 2026, México va a recibir más porcentaje de partidos en el Mundial que la Liga MX de la Leagues Cup. O sea, para que nos demos cuenta más o menos de cómo va la onda, la verdad es que son muy pocos juegos en México, y Guadalajara, al no estar colocado entre los más altos del ranking,
de acuerdo con la clasificación que se hizo. Entonces, bueno, pues tendrá que visitar Los Ángeles, una sede por definir, y Seattle, muchachos. Y esta situación de que México tenga que jugar la mayoría de los partidos fuera de casa, pues ha, digamos, sido una de las razones por las que los clubes mexicanos no han tenido éxito en esta Leagues Cup. Casi siempre los 3 primeros puestos se los llevan los clubes de la MLS, ¿no? Entonces, bueno, al respecto habla Lionel Messi, que además ya tuvo participación en la Leagues Cup. Recordemos que él, cuando llegó al Inter de Miami, fue, si no mal recuerdo, la primera edición de la Leagues Cup. Le tocó ganarla a Lionel Messi ese certamen, el que disputó en aquella final contra el Nashville, y habló respecto de las desventajas que tienen de pronto los clubes mexicanos en este torneo contra los equipos de la MLS. Y cuando vienen los equipos mexicanos a jugar acá, le cuesta, pero también lo escuchaba otra vez hablar el turco después que perdió en la League Cup. Y es verdad, el hecho de que el equipo de la MLS vayan para México también es una ventaja para los mexicanos, jugar en del local y bueno, en algunos lados tenés altura. Un montón, altura. Estadios que tienen, no sé, 70 mil personas donde te lo llenan y quieran, no, eso también juega, la localidad es fuerte, por eso la última Conca Champions la ganan siempre los mexicanos. Bueno, muchachos, pues ahí lo tienen las declaraciones de Lionel Messi, así que estaremos dándole seguimiento a este certamen de la Leagues Cup, por supuesto. Y hablando de la actualidad, hablando del Guadalajara que prepara este partido contra los rojinegros del Atlas, el buen Diego Ibey de ESPN revelaba por la tarde a través de su cuenta de Twitter que la lesión de Luis Romo va para 3 a 4 semanas, que hay la intención de que Romo pueda estar en la convocatoria de la selección mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica en la fecha FIFA. Sin embargo, pues este periodo de 3 a 4 semanas lo pone en serio riesgo de, primero, jugar los partidos con Chivas prácticamente está muy complicado de aquí a que se pause el certamen. Es decir, Romo, si el cronograma avanza como se tiene pensado, se perdería el partido contra Atlas, el partido contra Santos, el juego contra León y la visita a los Rayados de Monterrey. Después de la visita al Monterrey se pausa el torneo por la fecha FIFA. Ahí sí, ya la última o de las últimas oportunidades que tendrán los jugadores para treparse al barco de la Copa del Mundo y a la convocatoria final de Javier El Vasco Aguirre. Ahí se pausa, vendrán los juegos contra Portugal y contra Bélgica, y regresando de esa pausa por fecha FIFA, Chivas va a recibir a los Pumas de la Universidad. En ese partido de Chivas contra Pumas podría ser altamente probable que veamos de nueva cuenta a Luis Romo. Veremos si le alcanza para ser convocado en esa fecha FIFA, que es muy importante para los jugadores, porque los que estén presentes en esa convocatoria tienen muy buenas posibilidades de subirse a la Copa del Mundo, y obviamente Romo quiere tener esa revancha de lo ocurrido con la selección mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero veremos cómo avanza la situación después de lesionarse contra los Diablos Rojos del Toluca, muchachos. Y vamos a revisar al Gato Ortiz, que será el árbitro para este clásico tapatío entre Atlas y las Chivas. El Gato Ortiz va por su 5º clásico tapatío en lo que lleva de trayectoria como árbitro profesional, ya de los más experimentados en el fútbol mexicano. Y ustedes se acuerdan que, bueno, pues el Gato Ortiz estuvo muy presente en situaciones favorables al América, ¿no? En las instancias definitivas, y ya tiene mucho tiempo que no le pita al América. Tal vez ya nos lo prestaron un rato al Gato Ortiz porque le ha ido bien al Guadalajara recientemente cuando él es el árbitro. En este torneo, en la jornada 1 para arrancar el certamen, Chivas le ganó 2-0 a Pachuca en el Akron con un arbitraje tranquilo del Gato Ortiz. El torneo pasado, Chivas goleó al Atlas 4-1, ustedes se acuerdan perfectamente, en el estadio Akron, y el árbitro fue Marco Antonio Ortiz, que repite por segundo torneo consecutivo como el árbitro central para el clásico tapatío. En el historial, el Gato tiene 4 juegos dirigidos entre Atlas y Chivas. El saldo es favorable para el Guadalajara, con 2 victorias para Chivas, un empate y solamente una derrota, que fue en una liguilla por el título del fútbol mexicano, muchachos. Así que así encontramos ya el panorama del silbante, como lo decimos aquí, que no tenga nada que ver el arbitraje, por favor, con el desarrollo del partido.
que el resultado final sea producto de lo que ambos equipos presentaron en el terreno de juego y que no se tenga que hablar de polémicas arbitrales. Por lo pronto es la información que tenemos, ya lo saben, cualquier novedad nos volvemos a conectar. Cuídense mucho.